Vamos a seguir hablando de Caracas en estas semifinales. Frente a Peñarol, derrota 2-1, eliminado del torneo. Eh, no hay realmente información nueva que analizar esta vez con respecto al juego de Caracas. Ya se mantiene la misma característica que hemos dado, dos o tres, ¿no? Con las cuales ha estado mostrando este equipo. Una, su juego ofensivo, habíamos ya descrito esto, esta es la diapositiva de los partidos anteriores, se repite la misma. El fútbol directo que justamente lo inevitablemente le hace perder posesión porque es un fútbol directo. Habían intentado corregir esto tratando de administrar más pasivamente, ¿no? Para tener más posesión y así no dejarse también al mismo tiempo llevar por la dinámica del partido, que era justamente también otra de los defectos que le estaba pasando. Nuevamente le pasa esto a los equipos que no tienen un control de su juego. A Peñarol no le pasa esto, por ejemplo, ¿no? Habíamos agregado que se podía corregir, la posesión tenía que ser en zona ofensiva, no en zona pasiva, en defensa, medio campo, ¿no? Que es lo que había estado haciendo. Esto había tenido un impacto en sus acciones, las había vuelto más leves, ¿no? Las acciones, acá como le dijimos, la estructura, ¿no? Las acciones no porque se mantenga una posesión más pasiva o la posesión simplemente no ha garantizado en nada que la acción sea mejor, más peligrosa, no, no, para nada, sino por el contrario, las acciones se volvían mucho más simples, ¿no? El último partido también habíamos notado que eh, este equipo tenía la posesión, tuvo todo y no pudo crear algo mejor. Siempre terminó creando las mismas acciones, ¿no? Ahí tenía que ver el tema de las variantes, ¿no? Así que esto es lo que le había venido pasando en zona ofensiva, ¿no? En el medio campo también lo habíamos dicho, habían intentos de construcción, eh, que no deberían estar, pero tenían que ver esto, estaba relacionado con el nivel de la plantilla, ¿no? Más dificultad en el medio campo y por lo tanto los intentos de construcción se quedaban ahí, ¿no? Muchos intentos de construcción, muchas sesiones de valor cero, esto lo habíamos visto aquí en la gráfica de los datos, ¿no? Los datos de todos los partidos, habíamos visto que se repiten prácticamente el mismo comportamiento en todos los partidos, ¿no? Dos o tres características, las mismas acciones, ¿no? Una, acciones de 0 puntos que son, como dijimos, intentos de construcción, sobre todo van a verse concentrados en el medio campo. La segunda característica es el fútbol que propone, es un fútbol sin elaboración, ¿no? Que lo habíamos visto acá, ¿no? De 1 punto, 2 puntos, ¿no? Pelota, es como lo equivalente a pelota parada, ¿no? Un córner, un tiro libre, etcétera, ¿no? Acciones sin elaboración, ¿no? Relacionado con su idea de juego directo, etcétera, ¿no? No te produce acciones de más elaboración. Y esto tiene que ver con su idea de juego, ¿sí? Sea porque no la han trabajado, sea porque es el estilo de entrenador, en fin, ¿no? Ya eso lo sabrán ellos, ¿no? Pero eran, como digo, estas características simples que había mostrado este equipo, ¿no? Después en el medio campo nosotros habíamos detectado una característica, mejor dicho, una información que normalmente no se analiza o no la analizan los equipos. Nosotros la tenemos esa información, ¿no? Esa información la tenemos, nos ayuda a nosotros a poder darnos una idea. Quizás hoy día vamos a hablar de esto, ¿no? De las acciones en el medio, ya que esto nos puede ayudar a comprender, eh, eh, analizando nuestros datos, a conocernos un poco más. ¿Qué es lo que producimos como equipo? ¿Por qué producimos estas acciones? ¿Por qué estas acciones están quedándose en el medio campo? ¿No? Vamos a hablar hoy día del medio campo, ya que, como lo estoy diciendo, en zona ofensiva no ha habido ninguna evolución, así que no hay realmente nada nuevo que decir, son las mismas acciones, le das la pelota, como lo habíamos dicho en el último partido, y te va a producir siempre las mismas acciones con el mismo poder ofensivo, ¿no? Un poder bastante leve. Pero hoy vamos a aprovechar este ejemplo para mostrarles de qué manera nosotros vamos a hablar de los datos muertos, los datos que nadie toma en cuenta, datos que quizás se les escapa a la mayoría de analistas, ¿no? Porque la mayoría analiza solamente lo que, digamos, lo nuevo que produce cada equipo, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de lo que ha producido, todos los rastros que ha dejado, nos ha dejado mucha información en zona del medio campo, ¿no? Esa es la pregunta que yo le lanzaría, ¿no? ¿Por qué este equipo produce tantas acciones? Vayamos una vez al gráfico.
Estas son las acciones en zona ofensiva y esta es en el medio campo. Al ver estos gráficos, y esto ha venido pasando también sobre todo en el último partido, ¿no? Los dos últimos partidos. Las acciones en el medio. eh, en construcción, lo vemos acá en amarillo, ¿no? En construcción, primer tiempo y segundo tiempo. Y los dos últimos son en recuperación, ¿no? Vemos que hay muchísimos más intentos de construcción, acciones de valor cero en recuperación que en fase de construcción, ¿no? Esa es una de las características que nos ha, eh, nos ha hecho reflexionar, ¿no? ¿Por qué hay este comportamiento en estas dos fases de juego y en el medio campo, ¿no? Entonces, por eso que hemos creído necesario hablar esta fase, de esta zona, porque creo que esta zona puede explicar mucho puede explicar las consecuencias, eh, el impacto que esto tiene en el juego del equipo, ¿no? El hecho de tú tener una idea de juego, sí, perfecto, quieres hacerla, es excelente, es bonita, lo que quieras, pero estás al tanto de todo lo que eso va a generar, el impacto de eso, sobre todo estadísticamente. Bueno, acá está la información. Este es un buen ejemplo para mostrarles hoy, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esas dos características, ¿no? Una, en recuperación, Caracas produce acciones de 0 puntos, o sea, Caracas en recuperación quiere construir. Entonces pongámonos en la cabeza la situación. Hay una recuperación y Caracas quiere ser ofensivo, quiere construir. ¿Y qué pasa? No puede. No puede porque falta de calidad en la plantilla. Agreguemos también que la situación es un poco más difícil porque es recuperación, tienes el rival encima, entonces eso va a ser siempre más difícil de intentar construir. ¿Ya? Eso explicaría de alguna manera eh, la cantidad de acciones que vemos acá, ¿no? 23 en el segundo tiempo y 19 en el primer tiempo, que se han quedado en el medio campo, ¿ya? Directamente, que tiene que ver con esos dos temas. Y el tercer punto, inevitablemente también tiene que ver la idea de juego. El hecho de proponer una idea de fútbol directo, un fútbol más práctico, eh, eso también genera que la acción, digamos, tenga las posibilidades limitadas, ¿no? Yo recupero y tengo el mandato de ser ofensivo rápidamente, directamente, lo más directo posible. ¿Qué hago? Mando un pelotazo. A veces ese pelotazo era mal hecho. No a veces, muchas veces. Entonces eso explica también por qué la producción ha sido una producción de 0 puntos, una producción de acciones de baja calidad. ¿Sí? Tiene que ver con la idea de juego. La idea de juego inevitablemente me va a llevar a que yo genere este tipo de acciones. ¿Sí? Entonces esto no es una crítica, esto tiene que ver, como digo yo, con información que nos puede hacer reflexionar sobre el impacto que nuestra idea de juego puede tener en en los otros sectores del campo y directamente en nuestro juego. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos esta idea de juego? Aquí está lo que pasa. Peñarol es uno de los mejores equipos que ha tenido el control de todas estas cosas, ¿no? Ellos han sabido qué produce su juego, cada juego propuesto, cada situación que produce. Peñarol es el mejor equipo que ha tenido el control de todas estas situaciones. Ellos sabían qué tipo de juego se iba a generar. Este partido fue uno de los mejores partidos que ha tenido Peñarol justamente en el plano de la planificación, ¿no? Le planteó un juego en los espacios, ya que este equipo Caracas justamente te daba esos espacios para jugar, y ahí le jugó. No le planteó el mismo partido que planteó ante LDU o ante Millonarios, no planteó ese partido, le planteó un partido abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía el control de las situaciones de juego y las explotó y le salió las cosas, ¿no? Entonces esto es uno de los méritos que Peñarol tiene, y que ha hecho que justamente Peñarol también pueda ganar, ¿no?, el torneo, porque esto es, digamos, el tener el control de todas estas situaciones es lo que le ha permitido, ha sido el punto fuerte de Peñarol, ¿no? Por eso que es importante esta información, le puede ayudar mucho a Caracas o cualquier equipo
que siempre tenga en cuenta qué es lo que va a generarse. Nosotros, como digo acá, en los gráficos es muy fácil, ¿no?, darnos cuenta de esto. Tenemos los gráficos y los gráficos nos hacen ver rápidamente, ¿no? Hay una acumulación de acciones en el medio campo, acá lo estamos viendo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esto me hace acordar una vez que tenía tres mediocampistas, los tres tenían características de 10 y de 5, los dos, y generaban muchas recuperaciones, ¿no? Recuerdo que les había contabilizado 80 recuperaciones por partido, o sea, 40 el primer tiempo, 40 el segundo tiempo. Al darle estos datos, eran jugadores de talento, un talento increíble. Y yo no podía entender, pero al darle los datos al jugador, el jugador vio y dijo, yo no puedo entender cómo jugadores de tanta calidad se pasan el partido corriendo para recuperar. Hay un problema ahí. El jugador, al tener esa información ese día en el partido, eh, me hizo solamente 26 recuperaciones en todo el partido. Y el impacto en el juego fue un juego eficaz, pero increíble, ¿no? Entonces, esto es todo a lo que puede servir, ¿no? La información. ¿Cuántas recuperaciones se está produciendo? ¿Por qué se genera? Si tú tienes calidad, ¿cómo puede ser posible que te la pases corriendo para recuperar? Tú tienes que pasarte el tiempo creando, no recuperando, ¿no? Entonces, esto es, digamos, uno de las ventajas que nos da el análisis estadístico, ¿no? Podemos ver los datos y esto es lo que nos ayuda justamente a corregir y a tener el control de nuestro juego, ¿no? Así que de eso vamos a hablar ahora, analizando en detalle las gráficas con los datos que ha salido por todos los partidos, y vamos a intentar, como siempre, agregar alguna pista de reflexión para que los entrenadores también puedan ir conociendo un poco más a sus equipos, ¿no? Y todo el impacto que eso tiene en los datos. Así que vamos a empezar. Estas son las gráficas de la zona ofensiva, ¿no? Acá, por ejemplo, ya lo hemos dicho claramente, esto es fase de construcción y esto es fase de recuperación. La zona más ofensiva, vamos a decir siempre, ¿no?, es en fase de recuperación. Esto nos prueba que la cantidad de acciones nos prueba que Caracas tuvo todas las posibilidades para poder llegar, tanto de la construcción y en la recuperación. ¿Por qué? Porque eso también fue facilitado, como dije, por Peñarol, ¿no?, que también le planteó un juego abierto. Pero obviamente que yo espero que Peñarol sabía esto, de que para ser superior se necesitaba un poco más, ¿no? Justamente el poder ofensivo que Caracas no tenía, ¿no? Lo hemos estado diciendo. Y acá lo estamos viendo también en los datos, ¿no? Todas acciones sin elaboración, acciones de poca elaboración, díganlo como quieran, pero son acciones que tienen muy poco valor. Sí, llegan al área, sí, puedes marcar un gol con eso, sí, con un córner, con un tiro libre, con un centro, con un pelotazo, sí, puedes marcar gol, sí, pero son acciones, el potencial ofensivo es leve y para imponerse hay que tener un poco más, ¿sí? Esto ya es una característica que también la hemos estado diciendo. Vamos a revisar los datos de una vez, ya hemos hablado de esto, quizás regresar más tarde aquí. A ver, estos son los totales, los 4 partidos, ya hemos dicho, la misma característica se repite, ¿no?, en los 4 partidos. Este es el primer partido, segundo, tercero, y este es el último partido frente a Peñarol. Como digo, hay acciones, vean, hay cantidad de acciones, ¿ya?, lo cual nos dice que este equipo ha tenido la posesión, pero lamentablemente, como lo dije en el partido anterior también, darle la pelota no va a generarte algo más fuerte, algo más potente, no te va a generar siempre las mismas acciones leves, ¿no? Que tiene relación esto con el nivel de su plantilla, que tiene que ver esto con la falta de variantes ofensivas. Por ejemplo, hubo un momento, acá vemos por ejemplo una sola acción de 6 puntos que está aquí, en fase de recuperación está aquí, que es justamente la acción, hay una acción de construcción
en zona ofensiva, una acción elaborada en zona ofensiva, en la recuperación. Y yo me preguntaba, ¿que no podemos hacer más de esos? Bueno, pareciera que no. Como digo, acá de repente no ha habido tiempo, o de repente es la idea, como digo, es la idea de juego, ¿no? Que te obliga a ser más directo y a jugar, ¿no? Pero una situación que se presentó y la resolvieron muy bien, pero es, como digo, una situación que no es su característica, ¿no? Se dio, la situación se presentó y la hicieron, ¿no? Entonces, características muy simples, mucho intento, mucho desecho, todos intentos de construcción que tienen que ver, como digo, limitados por la idea de juego, ¿no? Que te obliga a ser más directo, eso te obliga a limitar las acciones a un pelotazo, ¿no? Para llegar a zona ofensiva, que se pierde, que está mal hecho, ¿no? Que está cortado, nivel de la plantilla que te obliga a generar más acciones, como vemos. Y después, cuando tienes la pelota, generas, pero generas un juego bastante leve, ¿no? Son las características de Caracas, ¿no? Es lo que ha venido siendo Caracas. Y definitivamente que esto también ha terminado por limitarle sus posibilidades de poder llegar más lejos, ¿no? Sin ninguna duda. Las acciones en detalle, primer, segundo tiempo. Vemos pues las acciones, los intentos, ¿no? Como han estado, ¿no? Siempre han estado muy presentes este juego, ¿no? ¿Qué modificación podría yo hacer aquí? Como digo, eh, quizás en ese intento de recuperación y pasar rápidamente a buscar la zona ofensiva, eh, ya sé que no va a prosperar, ¿no? Tengo 4 partidos, me he jugado un torneo, me ha dicho, esa es la conclusión. Cada vez que tu equipo ha querido, cada vez que el equipo ha querido construir después de una recuperación, no ha podido, o principalmente no ha podido. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Haciendo una corrección, muchachos, cuando recuperemos, vayamos a zona pasiva, para de alguna manera garantizar la posesión, garantizar la posibilidad de construir una acción más elaborada, ¿no? Eh, Caracas lo estaba haciendo, sobre todo lo vimos al momento que hacía las correcciones, pero lo estaba haciendo a partir de la construcción. O sea, ya en construcción la acción es bastante pasiva. El rival está bien parado, te está esperando, te está mirando, ¿no? Frente a frente. La acción ya es de por sí bastante pasiva. Entonces no hay necesidad. Más bien ahí habría que ser un poco más ofensivo, ¿no? Más rápido. En cambio, el problema aquí se ha presentado en recuperación. Entonces, ¿de qué manera poder corregir esto? Como digo, ¿no? Recuperemos y vayamos a zona pasiva. Volvamos ahí la acción, eh, volvamos la pasiva, ¿sí? Pero como digo, acá están prohibidos hacer eso porque su idea de juego es fútbol directo, ¿no? Recupera, bueno, directo. Esa es un poco la directiva, ¿no? Así que es cuestión de tomar en cuenta todo eso. Pero en los datos te está diciendo que quizás podrías optar por eso, ya que no están teniendo éxito, las estás perdiendo las acciones, las estás desperdiciando, ¿no? Y digo esto también porque, como digo, hiciste la corrección, pero en fase de construcción, cuando la acción era pasiva, no había necesidad de ser pasivo, ¿sí? Es comer arroz con arroz, es lo mismo. No hay necesidad, creo, ¿no? Entonces, hagámosla cuando es necesario, no cuando tú planifiques, has planificado mal. Intentar mantener la posesión a partir de la construcción la vuelve demasiado pasiva, sabiendo además que tu equipo no tiene poder ofensivo o es muy leve. Entonces no hay sorpresa en construcción, le estás limitando muchísimo más la acción, el poder ofensivo. Entonces no tendría que ser la corrección en fase de construcción, sino en fase de recuperación. Ahí hagamos la corrección. Recuperemos, bueno, para atrás, pasiva, matemos la dinámica. Esto nos puede ayudar definitivamente a controlar la dinámica del juego, ¿no? Que es una de las dificultades que tenía también este equipo. ¿Sí? Así que, como ven, hay muchas cosas que se pueden hacer. Son cosas que Caracas no ha estado haciéndolas, no ha estado corrigiéndolas,
definitivamente que le falta mucho control de su juego, mucho conocimiento sobre su propio juego. Esta información les podría ayudar mucho, ¿no? Sin ninguna duda. La gráfica de los 4 partidos, como vemos, un poco más de acciones, fue el partido donde generó más. Las acciones en recuperación en zona ofensiva la vemos que son bastantes, como digo, ha tenido las posibilidades, ¿sí? Esto lo vimos en el último partido frente a Sporting Cristal, tuvo la posesión, tuvo todo, pero no generó nada nuevo, o sea, no hubo una acción que sea mucho más letal que otra, no, no. Los goles llegaron por acciones, las mismas acciones de siempre, no hubo nada nuevo, ¿no? Entonces, este equipo le dieras o no diera la pelota, iba a generar de siempre lo mismo, mismo tipo de acción. Y las acciones, como digo, está en fase de recuperación en el medio campo, ¿no? Dos características: intento de construcción limitados por la idea de juego, limitados por el nivel de la plantilla. Eh, y en construcción, muchas más logradas las acciones. ¿Por qué? Porque tiene todo delante de ellos, ¿no? Entonces pueden tener más posibilidades para poder completar la acción, lograrla, ¿no? En recuperación hay más dificultad, ¿no? Estás con el adversario encima. Esa es otra de las características, ¿no? Así que esto ya, como digo, nos ayuda a tener una idea concreta de lo que es este equipo, ¿no? Acá en detalle, primer tiempo, segundo tiempo. Como digo, acá lo que llama la atención han sido las acciones en el medio campo, ¿no? Ya creo que es un partido para justamente hablar de este tema, ¿no? ¿Qué pasa en el medio campo? A ver, ¿por qué hay tanto? No solamente hablar de lo que nos interesa, que es la zona ofensiva, no. En el medio campo, ¿qué está pasando? ¿Por qué generamos eso? Oye, tiene relación con tu juego ofensivo, ¿sí? Tiene relación con tu juego ofensivo. Esta es un poco la idea de analizar estadísticamente, ¿no? Saber qué produce, qué es lo que está produciendo este equipo. Tómalo o no toma en cuenta, no interesa. Esto es lo que produce tu equipo. Acá tenemos ya en detalle las acciones. Estas son las acciones de la construcción que llegaron a zona ofensiva. Vemos pues que es prácticamente la misma característica, ¿no? Todas acciones sin elaboración, acciones sin elaboración, acciones sin elaboración, los 4 partidos, ¿sí? Poco poder ofensivo. ¿Sí? Vamos a ir viendo que hay una sola acción de 6 puntos en fase de recuperación, ¿no? Que es la única elaboración que lograron hacer, y siempre en recuperación, ¿no? Pero después vemos que 6 acciones de 2 puntos, ¿no? O sea, realmente son pelotas paradas, ¿no? Después los pelotazos distorsionados, ¿no? Pelotazos fallados, como digo, acá, mira, incluso en construcción, ¿no? Lanza un pelotazo porque hay que ser directos, ¿no? Pero incluso el pelotazo a veces ya hace parte de una jugada distorsionada, ¿no? Empiezo a administrar sin, digamos, crear nada pasivamente y ¡pum! Lanzo un pelotazo, ¿no? Y lo hago mal. Bueno, eso es ese tipo de acciones, ¿no? Vemos, hay 7 de acciones, ¿no? Mucha acción distorsionada, lo cual es inevitable, como digo, ¿no? Eh, Acciones distorsionadas es prácticamente la condena que tienen por la idea, el mandato que tienen. No, es que tengo que ser ofensivo, tengo que ser directo, tengo que ser rápido, tengo que ser práctico, tengo que ser simple. Bueno, eso es lo que genera, ¿sí? Limita las posibilidades ofensivas. Y en los datos vemos que hay una distorsión. En los datos nos dice que las acciones pierden poder ofensivo, son leves, son mucho más leves de lo que ya son, ¿no? De lo que este equipo puede producir, ¿sí? Entonces esa misma característica en los 4 partidos, lo estamos viendo acá, ¿sí? No hay mucho que decir, ¿no? En detalle, primer tiempo, segundo tiempo. Recuperación, ¿no? Habíamos dicho es la misma característica, excepto que aquí quizás son un poco más ofensivos, se permiten ser un poco más ofensivos, y es normal porque estamos en recuperación, ¿eh? Es normal que haya muchas más facilidades para poder ser ofensivo, ¿no? También hemos dicho que lo había estado haciendo a partir de acciones defensivas, ¿no? Defendía y contragolpeaba, acá también están, ¿no? Después el resto de las fases no las utiliza este equipo, no las utiliza. Yo no quiero recomendar esto, pero
Hasta ahora creo que es la única solución que podría plantearles. En zona ofensiva pueden recurrir un poco al- a algunas variantes de juego táctico, ¿no? Como lo hacía Peñarol, eh, variantes planificadas, como el transporte individual, por ejemplo, eso les puede ayudar a mantener la posesión en zona ofensiva, ¿sí? Pero eso, como digo, ya es una cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Quieres recurrir al juego táctico o no? ¿No? Bueno, como digo, ¿no? Pero esa es una de las maneras que esto se podría también mejorar, ¿no? Peñarol lo hizo, ¿sí? Y le ayudó, le sacó ventaja, ¿no? Sería cuestión de implementar esto. Acciones sin elaboración, de pobre nivel, ¿no? De pobre, no tiene mucho poder, una sola acción elaborada, ¿sí? Que, como digo, salió por la situación, no es algo que tengan la intención de hacer. La situación se presentó y lo hicieron. O sea, hay capacidad, ¿no? Y ahí me pregunté, ¿por qué no hacer más de esto? Hay más elaboración ahí. Excelente. 6 puntos, validación. El primer tiempo, segundo tiempo. Como digo, hay ya son las mismas características de todos los partidos, ¿no? Que ya conocemos. El medio campo, finalmente. A ver, si nos damos cuenta, aquí hay menos acciones de 0 puntos. Lo vemos acá, ¿no? No, estos son los 4 partidos. Primer partido, segundo partido, tercer partido, cuarto partido. Pero vemos que es prácticamente el mismo comportamiento, ¿no? Acciones, digamos, más ofensivas, de al menos de 1 punto, son pelotazos, ¿no? Lo vemos un poco distorsionado, ¿no? También hay acciones distorsionadas. Pero al menos son más ofensivos, ¿no? Lo estamos viendo acá, ¿no? Mientras que vayamos directamente a la recuperación, miremos. Acciones de 1 punto hay creo que solamente una, ¿sí? Y las acciones de 0 puntos, o sea, intentos de construcción, hay 27, ¿sí? Entonces, en este partido sobre todo hemos logrado detectar esta característica, ¿no? Es como lo que pasó en el partido anterior. Tuvo la pelota y bueno, esperábamos que haga algo mejor. No, 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 no. Siempre terminó haciendo el mismo tipo de acción, con el mismo valor. No es porque tenga más tiempo la pelota que te va a generar algo mejor. No, te genera siempre lo mismo. Acá es igual. Acá es igual, ¿no? Este partido fue el mejor ejemplo donde pudimos verle, detectarle mejor este defecto, ¿no? Como lo podemos ver. No se pudo ver en el partido anterior, ¿no? Pero se vio en el segundo partido, ¿no? Pero ya veíamos viendo este mismo defecto en fase de recuperación, ¿no? Y este es el mejor partido para poder hablar justamente de este tema, ¿no? Completemos la información en el medio campo. Ya, como dije, acciones más logradas, ¿no? Intentos de construcción ofensivo más logrado, un poquito más, ¿no? A diferencia de la recuperación. Pocas acciones, esto como he dicho yo es una zona de transición, acá no deberían detenerse nadie, porque es el medio campo. El partido anterior ante Deportes Cristal, uno de los partidos, digamos, más mediocres, se puede decir, en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo todo y parece que ahí hubieron más intentos de construcción, como vemos, ¿no? A partir de la construcción. O sea, que no puedas hacerlo realmente es porque realmente hubo un bajo nivel del partido, ¿no? O sea, por eso digo mediocremente, ¿no? O sea, esto normalmente no se ve en los demás partidos, como vemos, ¿no? Acá tuvo la posesión y esto fue lo que generó, ¿sí? Por eso lo decimos. Las mismas características, como vemos, ¿no? Prácticamente las mismas características. Ya esto es el partido, como vemos, más intentos de construcción, ¿sí? Más intentos de construcción, ¿no? Y esto es el mediocampo en recuperación. Este es el partido ante Peñarol, Sporting Cristal, como vemos. Acá desaparecieron prácticamente, las acciones. Y acá volvieron a aparecer el segundo partido, ¿no? Cada vez que el equipo, digamos, intenta construir algo más, ¿no? Este es el segundo partido frente a Blooming. Este
Este es el primer partido frente a Independiente del Valle, ¿no? ¿Sí? Han sido los partidos en los que ha intentado construir algo mejor, ¿no? Acá goleó, recordemos que acá goleó en este partido. Y acá fue goleado. ¿Mm? Hay una inconsistencia ahí. Una inconsistencia, un vacío ahí que hay que ir a buscar a controlar eso, ¿no? Necesitamos tener ese control para saber por qué y hay que aprovecharlo eso, ¿no? Peñarol, como digo, es el equipo que tiene más control de su propio juego, ¿no? Primer tiempo, vemos en recuperación sobre todo, ¿no? O sea, en acciones defensivas, ¿no? Sobre todo, y en recuperación, la recuperación normal. Segundo tiempo aumenta, ya había más presión, ya estaban perdiendo, ¿no? Todas las fases de la recuperación, de acciones defensivas. Entonces esto es lo que nos ha llamado la atención, ¿no? De cómo este tipo de... En defensa no hay gran... Esto es lo que nos ha llamado la atención, ¿no? Cómo este tipo de equipo produce este defecto, ¿no? Del medio campo, ¿no? Que estoy seguro que este defecto, como lo dije al comienzo, pasa de largo, lo pasan de largo, no lo analizan, ¿no? No, esto es algo que estamos produciendo nosotros. Hay que hablar de eso, por qué se da, cuáles son las razones y qué podemos hacer con eso, ¿no? Así que esto creo que yo es el primer análisis que tiene en cuenta eso, ¿no? Invito siempre a que justamente traten de llevar algún tipo de control con algún software de algo sobre sus datos. Eso les va a ayudar a saber, a tener información sobre ustedes mismos, saber qué es lo que son, ¿no? Qué es lo que están produciendo. Definitivamente que esto les va a ayudar. Los pases hemos dicho son la mejor forma de conocer la intención del adversario, ¿no? Promedio 400, 450. Acá está el último partido, ¿sí? Este es el tercer partido, segundo, primero. ¿Mm? Pocos pases, ¿ah? Prácticamente 250, un promedio, ¿no? Acá lo que llama la atención es esto, ¿no? La zona ofensiva en la recuperación, ¿sí? Como digo, han habido sus posibilidades, las ha tenido. Y también los pases fallados, miremos, pases fallados, 140 es hasta acá lo más alto, ¿no? Este es el tercer partido, este es el segundo partido, hasta acá es lo más alto, ¿sí? Llama la atención, como digo, los pases que se han gastado en zona ofensiva en recuperación, ¿no? Acá tenemos en detalle primer tiempo, segundo tiempo. Aquí llama la atención la cantidad de pases fallados, ¿no? Miremos en el medio campo. ¿Mm? O sea, podríamos decir que este equipo, mientras más intenta ser ofensivo, tiene más tendencia a fallar, ¿no? Los pases. Y sobre todo se ve reflejado en el medio campo, ¿no? Intento ser ofensivo, bueno, ahí está. Quiero ser más ofensivo, más pases fallados, ¿no? Sería un poco esta la lectura. Ahí está. En construcción, en zona ofensiva, vemos en dónde se han invertido la mayoría de pases. Estos son los 4 partidos: primer partido, segundo partido, tercer partido, cuarto partido. Vemos que los pases han sido invertidos ¿dónde? En los pelotazos. Acciones de un solo punto, ¿no? Con su respectiva distorsión, ¿no? Acciones distorsionadas, como la vemos. 32 acciones distorsionadas, ¿no? Pelotazos distorsionados, como digo. Le tuvieron la posesión, pero siempre recurriendo al mismo argumento. La acción no se vuelve más fuerte. Por el contrario, pierde valor. Te frenas, retrocedes, la acción pierde valor, pierde peligrosidad. Ya, como digo, estos son cosas que nosotros conocemos. Su juego ofensivo ya está muy bien controlado. Acá lo que estábamos hablando sobre todo hoy es los datos del medio campo, ¿no? Ahí lo vemos.
Y para completar, ya lo dijimos también, son todas acciones sin elaboración, ¿sí? Pelotazo, ¿sí? Acciones sin elaboración. Lo podemos ver en los puntos, ¿no? 0.5, 1, 1.5, no hay realmente grandes acciones. Esto en detalle, primer tiempo, segundo tiempo, la misma característica, acciones, mucha distorsión, cuidado, muchísima distorsión, ¿no? Es increíble. Es que es lo más fácil por hacer, ¿no? Quiero ser directo, quiero ser ofensivo, pum, pelotazo. Bueno, tiene un impacto en los datos, muchachos. Han abusado de repente. Acá los pases en zona ofensiva, vemos qué tipos de acciones han sido beneficiadas con más pases. Nuevamente, las acciones de un pelotazo, ¿no? Acciones distorsionadas encima. Y lo mismo acá, acciones, digamos, más elaboradas de tiro al arco también, ¿sí? Pero vemos que hay una producción. Esta es solo la que le decía, ¿no? La acción de construcción, 5 pases. Pero después el resto han tenido sus posibilidades, ¿no? No tengo acá la cuál es la secuencia de los pases, no podría decirles, pero deben ser 2 o 3 por acción. Primer tiempo, vemos la cantidad de pases invertidas en las acciones, todas las acciones sin elaboración, realmente no es muy importante, ¿no? La cantidad de pases, simplemente para ver un poco dónde realmente gastan sus pases, ¿no? Ahí está. En acciones de un pelotazo es la acción, digamos, donde más invierten sus pases, ¿no? Claro, es la intención. Y esto también ya lo habíamos visto bastante. Como digo, esto es la confirmación de lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Eh, Esta es una zona de transición, acá no deberían detenerse, pero siempre presenta este mismo defecto, ¿no? Que hay una gran inversión de pases en el medio campo, ¿no? Lo vimos sobre todo el partido anterior, ¿no? Ahí está. Tuvo más tiempo la pelota, pues perfecto, mejor. Más pasividad, más juego pasivo, ¿no? Una cantidad fuerte de pases invertidos también en el medio campo, ¿no? Sí. Estos son defectos. No tendría que estar este juego acá. Primer tiempo, segundo tiempo. Han invertido su juego, sus pases en ese tipo de juego, ¿no? Acciones distorsionadas todas. Esto es algo que me he olvidado. También es otra característica que hay que agregar, ¿no? Su fútbol es un fútbol, sobre todo el fútbol ofensivo, se distorsiona, o sea, pierde valor, pierde potencia. Medio campo. Acá no tienen que haber muchos pases. ¿Por qué? Porque la mayoría son acciones destructivas, la mayoría son acciones, lo hemos visto, ¿no? En los datos, ¿no? Que es una de las zonas y las fases donde hay más acciones, más pases fallados, ¿no? Lo hemos visto en la gráfica. Y acá lo confirma, ¿no? Esto cuántos pases con éxito lo vemos, ¿no? Muy pocas acciones, ¿sí? Si comparamos con el medio campo, por ejemplo, ahí está, miren. Aquí hay pocas acciones. ¿Mm? Pocas acciones. Igual acciones distorsionadas y acciones de pelotazos, ¿sí? Acciones simples, directas. Nuevamente, como digo, esto viene a confirmar lo que estábamos diciendo, ¿no? Es la intención de jugar directo, de jugar rápido, práctico, lo que limita ¿a qué? A un pelotazo. El pelotazo es mal hecho. Perdemos posesión, perdemos la oportunidad, ¿no? Todo eso es el impacto que va a tener sobre el equipo, ¿no? Es un equipo que ha estado jugando con esta limitación, ¿no? Y a pesar de eso ha hecho un buen papel, Primer tiempo, si vemos acá, solamente aquí son acciones todas de 0 puntos, 1 punto, ¿no? Poquísimas acciones. Intentos de construcción el segundo tiempo, ya en la desesperación se estaba perdiendo, ¿no? Pelotazos, ¿no? Después intentos de construcción. No hay nada que decir en zona defensiva. Así que eso sería todo.
hasta aquí quizás ahora tendría que presentar un resumen de toda la performance de Caracas, pero ya hoy he hecho quizás el resumen más completo, ¿no? De este equipo. Un equipo que tiene un poder ofensivo bastante leve, debido, como dije, relacionado con su idea de juego, es normal. Ellos han intentado corregir esta idea de juego, tratando de mantener la posesión, pero esto ha sido una posesión más pasiva. Lo único que ha terminado por hacer, ha hecho acciones más débiles. Y quizás haría ahorita mismo un video para resumir la performance de Caracas en este torneo, ¿no? Igual siempre voy a tener mucho respeto por estos equipos, ya que son equipos que proponen fútbol y eso nunca hay que dejar de decirlo, ¿no? Así que eso es todo, nos vemos, muchas gracias.